Buenas tardes a todos, a todas. Estamos en Saca tu Voz con Carmen Herrera. Muy contenta de tenerte, Carmen, ¿verdad? Después de tanto tiempo Sí, esperando por para fin. vernos. Bienvenida, bienvenida a Saca tu Voz. Gracias a ti, Ciar, por la oportunidad y porque también tenía muchas ganas de poder estar contigo en este ratito, así que fenomenal. Qué bien. Os voy a presentar a Carmen. Carmen es psicóloga y madre. Es así como a ella le gusta presentarse, ¿no? Su experiencia laboral y formativa siempre ha estado ligada a la infancia y a la familia, desarrollando su perfil profesional en el ámbito de la educación y del bienestar emocional. Ha desarrollado su vocación en el campo de la protección de menores tutelados, así como en el programa Tú Cuentas de la Junta de Castilla-La Mancha, en la prevención del acoso escolar y el ciberbullying. Ella ha complementado su formación como experta en trastornos psicológicos en infancia y adolescencia y en terapia familiar sistémica desde la visión de la disciplina positiva, como educadora certificada en ella, desarrollando proyectos enfocados a la educación familiar y a la crianza respetuosa. En este momento, como experta en prevención del consumo de pornografía y sus efectos, desarrolla talleres y acciones formativas para familias y colabora con el Colegio Oficial de Psicología de Cantabria en el programa de salud en centros educativos. Además, acompaña a profesionales tutorizando formaciones en el campo de la psicología y de la educación. Y ella considera que la psicología es una ciencia tan importante y tan apasionante que nunca se deja de aprender y de estudiar y que por eso ella pues siempre está dispuesta a saber más, lo cual me parece maravilloso, la verdad, Carmen. O sea que yo feliz de compartir todo esto con la gente, con la sociedad y además que luego me des tus enlaces para que los pongamos en la presentación del vídeo y la gente te pueda contactar o te pueda llamar para lo que necesiten, ¿vale? Entonces, hay algo que yo creo que es muy importante explicar, ¿no? Y es de qué hablamos cuando hablamos de disciplina positiva, porque probablemente la gente no lo sabe. Pero en primer lugar, ¿qué es lo que te hizo a ti empezar a formarte en disciplina positiva? ¿Qué es lo que te llamó, ¿no? Para empezar a especializarte en disciplina positiva. Pues fíjate, Iciar, que durante la carrera que yo estudié en Salamanca, pues vimos muchísimas cosas, evidentemente, pero yo notaba que con respecto a la infancia, con los niños, con las niñas, siempre se quedaba cojo, ¿no? Yo veía cosas que decía, esto no sé yo si llega como debe llegar a los niños, a la adolescencia, Sí. y trabajando en el campo de protección de menores, claro, son niños que están tutelados por la administración porque en sus familias, bueno, pues ha habido diferentes situaciones, pues como pueden ser de abuso sexual o de maltrato, negligencias, y yo decía, aquí estamos fallando como sociedad, algo está pasando que no estamos llegando como deberíamos a proteger a los niños y a las niñas. Y entonces, pues intentando, como decías en la presentación, que siempre me gusta saber más, llegué a conocer lo que es disciplina positiva y tuve la suerte inmensa de poder conocer a Marisa Moya, que fue mi mentora aquí en España, que es quien lleva disciplina positiva aquí, y para mí fue un antes y un después. Qué bonito, esos puntos de Sí. inflexión, ¿verdad? Que de repente se dan en tu carrera y que te permiten sentirte conectada, ¿no? Con eso que tú sentías que tenía que ser de esa manera, ¿no? Sí, y el hecho de ser mamá, pues que ya sabes, ¿no? Que no solo nace un niño, sino que nace una madre y Total, toda la mochila que llevas, totalmente. pues gracias a disciplina positiva me hizo ver las cosas completamente diferentes. Y ese fue el punto en el que dije, esto merece la pena, hay que apostar por esto y la infancia necesita los principios de disciplina positiva en todos los hogares posibles. Ojo, qué interesante. Pues cuéntanos, Carmen, ¿cuáles son esos principios de la disciplina positiva? Porque, vamos, estoy convencida de que muchísimos, yo un poquito, pero estoy convencida de que hay muchísima gente que los desconoce. Entonces, adelante. Sí, en disciplina positiva a veces se confunden las cosas porque hay personas que piensan que, bueno, que es dejar hacer a los niños o que tiene que ver con un estilo más permisivo y para nada, no tiene que ver con esto. La disciplina positiva es un modelo educativo, pero en realidad es un estilo de vida. Es Ujú, que es así, ujú. porque lo fundamental es que considera el respeto mutuo en las relaciones como punto de partida.
Y esto, que parece tan obvio, en realidad no lo es, porque muchas veces los niños son como ciudadanos de segunda, ¿no? Y si tiramos de refranes o de cuando seas mayor, comerás huevos, ¿no? Cuando seas padre. Totalmente, O primero los adultos hablan y los niños se callan. totalmente. Todo este tipo de refranes y de estilos educativos que, pues que la mayoría hemos visto, ¿no? Hemos podido vivir, más autoritarios quizá, en disciplina positiva se considera que el niño es una persona de pleno derecho, igual que los adultos, y aquellas conductas o aquellos comportamientos que con adultos no los tendríamos porque los consideraríamos maltrato, con niños evidentemente tampoco. Y es un cambio de mirada, es poner el foco en el adulto y en cómo todo lo que hace influye en el comportamiento también del niño, ¿no? Entonces, esa primera premisa de los niños merecen el mismo respeto que cualquier otra persona, tan obvia, como decíamos, es la base, es lo fundamental, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, a partir de cuando empiezas a ver al niño como otra personita con los mismos derechos que tú, ya las relaciones ya no son tan asimétricas de poder, sino que son relaciones más horizontales, ¿no? Los adultos son la guía, pero no es una autoridad basada en el miedo que controla, no, es una guía que acompaña, que por supuesto establece límites, pero establece límites desde la amabilidad. Es un equilibrio entre la amabilidad y la firmeza a la vez. Se trata de eso, ¿no? De poder ser firmes, porque evidentemente los niños sí necesitan límites, porque son necesarios para protegerles, porque tienen que ser coherentes, necesitan estructura y las rutinas ayudan mucho, necesitan límites, pero que sean coherentes y que sean respetuosos, ¿no? Tanto para los niños como para la familia, para los papás y para las mamás. Bueno, es que ay, me ha encantado porque, mira, una de las cosas que yo he sentido siempre y que, como tú dices, cambió mucho en mi historia de cómo concebía a los niños, a las niñas, fue, como tú dices, cuando nació mi hijo, ¿no? Y es que él, te juro, que venía discutiendo desde el minuto uno, o sea, desde que empezó a hablar, que es que tenía, te lo juro, un año y ya hablaba como no te imaginas, me lo discutía todo y de cualquier cosa él tenía que entender por qué. Entonces, claro, eso inevitablemente te obliga, si cada cosa la tienes que explicar, ¿no? Y tienes que justificar el sentido de las cosas, pues te obliga a repensar 1500 cosas. Entre otras, esto que tú estás diciendo, también he explicado que es el sentido profundo del respeto. Que yo, cuando al principio yo me empecé a curar del maltrato, yo lo único que repetía todo el rato es que yo exigía un respeto profundo, porque para mí eso ya lo decía todo. O sea, yo decía, es que a mí, si a mí alguien me respeta en profundidad, jamás, ¿no? Me va a abusar, jamás me va a maltratar, ¿no? Entonces, para mí la palabra respeto era tan grande y sigue siendo, ¿no? Tan grande, que me ha encantado que hayas empezado diciendo que es que el principio básico es el respeto profundo al niño, ¿no? Al niño como tal, como ser completo que es en toda su existencia desde que nace, y que además hay una cosa preciosa que yo también entendí pues desde que fundé Saca tu Voz. Y cuando vi la Convención de los Derechos del Niño del 89, donde defiende esto precisamente, ¿no? Que es que el niño es un ser de pleno derecho. Eso Y es. se acaba con la idea de que el niño me pertenece o la niña me pertenece, forma parte de mi patrimonio y por tanto hago con él o con ella lo que quiero, cosa que es digamos, una manera de entender al niño que lleva a que yo puedo maltratarlo, puedo abusarlo, porque al fin y al cabo, como es mío, como me pertenece. Entonces, cambiar esta idea y decir, no, se acabó, ¿no? Se acabó esta idea. El niño tiene tantísimos derechos como ser humano como tú. Es un avance tan increíble que yo creo que, bueno, está muy bien que lo digan las leyes, pero ahora como sociedad tenemos que creérnoslo y que incorporarlo en nuestro día a día y, como tú dices, practicarlo, ¿no? En la crianza de nuestros hijos, desde esta manera tan bonita que dices de entendernos, ¿no? Como padres, como madres, como adultos, como guías, en lugar de como un poder que constantemente se sitúa aquí y tú abajo, el otro abajo, el niño abajo, y que por tanto todo el rato te domino, ¿no? O sea, acabar ya con
con este sentimiento, ¿no? Y con esta idea de la dominación, ¿no? Del poder sobre el niño, sobre la niña. Bueno, pues me ha encantado, la verdad, me ha encantado, Carmen, esto que me has contado, me ha dejado, vamos, enamorada. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo crees entonces, o cómo estás viviendo tú como psicóloga, la manera en la que la disciplina positiva atiende las necesidades emocionales que tienen los niños, que tienen las niñas? Sí, pues fíjate que en cuanto a necesidades, Félix López, que Sí, era mi profe, qué sí, suerte, sí. siempre nos hablaba de las necesidades biológicas, que son las más evidentes y que a día de hoy también se podrían considerar que en algunos casos están ahí. Pues Uh-huh. imagínate, en alimentación nosotros tenemos la suerte de que funcionamos, pero hay niños que no tienen todo esto cubierto, ¿no? Y esto también influye después en conducta, comportamiento, Totalmente. emociones, influye muchísimo. Esta semana pasada ha sido la semana de la lactancia materna también, ¿no? El poder dar esta información, poder decidir. En cuanto a más necesidades biológicas, el sueño, hay niños que no duermen, que están conectados, que están todo el día pues enganchados a tecnologías y no descansan bien. Esto también hace que luego la relación pueda ser más conflictiva o que haya otro tipo de cosillas que se nos están escapando. Y en cuanto a las emocionales, que es lo que comentas tú, para mí la fundamental es la de la seguridad emocional. Y aquí encaja muy bien con disciplina positiva, porque lo principal y lo que da ese aliento a la seguridad de un niño es el apego, es el vínculo que estableces con él. Y dentro de todos los estilos de vínculo, de apego que podemos tener, el estilo de apego seguro es el más deseable. Uh-huh. ¿En qué se basa fundamentalmente el apego seguro? Pues sobre todo es en la coherencia, ¿no? Entre las necesidades y la respuesta que dan los papás de manera más afectiva y sobre todo en la incondicionalidad. Hoy, fíjate qué importante para un niño, una niña que llega al mundo es que encuentre el mundo como un lugar seguro, como un lugar acogedor, porque sus padres, sus figuras de apego, así se lo están haciendo ver. Es, aquí estás tú, has nacido, te queremos tal y como eres, no hace falta que cambies nada, te queremos así solo por el hecho de que ya estés entre nosotros y de manera incondicional y hagas lo que hagas, te vamos a querer, ¿no? Vamos a estar ahí para ayudarte, para guiarte, pero ya solo por el hecho de estar, te queremos. Oh, y esta base es que es la base para todo lo demás, ¿no? Es como las raíces de la planta. Totalmente. Entonces, disciplina positiva aquí encaja muy bien porque partiendo de ese respeto que hablábamos antes y de esa relación que en realidad es bidireccional, pero la parte que proporciona los cuidados es el adulto y tiene que preocuparse por ello y entender cómo se desarrolla el niño, qué podemos esperar y qué no según cada etapa, y protegerle en ese sentido, ¿no? Protegerle, darle autonomía, etcétera, etcétera, para que se desarrolle. Y entonces encaja a la perfección. Totalmente. Es que, claro, dices cosas que ahora cada vez hablamos más de ello y la gente va tomando más conciencia, ¿no? Yo misma jamás entendí el concepto de negligencia dentro de lo que es violencia a un niño o una niña, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas de nuestro entorno, nosotros mismos en ocasiones, eh, porque tú misma tienes un desarreglo, porque tú misma tienes un trastorno, no has cuidado de la alimentación de tu hijo o de tu hija como debieras? ¿Cuántas veces no has cuidado de su sueño como debieras, ¿no? ¿Cuántas veces no le has vestido o no le has dado, ¿no? Materialmente lo que necesita porque no has tomado las mejores decisiones en cuanto a las finanzas, ¿no? de tu familia? Entonces, claro, todos estos conceptos que implican si lo haces una vez puntualmente no, pero si se convierte en algo sistemático en tu manera de educar a tu hijo, se convierte en una negligencia y por tanto en violencia contra el niño o la niña, no nos hemos parado nunca a pensarlo, no éramos conscientes de que este concepto como tal existe y de que estamos
haciendo un daño a nuestro hijo, a nuestra hija, cuando somos negligentes en su cuidado. Tú dices, como tú explicabas, fisiológico, o sea, no tenemos que irnos ya tan lejos a lo emocional, que parece que es como más evidente. No, no, no. O sea, ¿tú te estás preocupando de verdad de que tu hijo coma? ¿O te basta con que, bueno, mira, se está comiendo unas patatas fritas, va quemada, un día tras otro? O de, como tú dices, se quede jugando con la Play o con el móvil hasta las 4 de la mañana sin cuidar su sueño. Quien está cometiendo la negligencia eres tú. Entonces, estas cosas en las que no habíamos pensado, gracias a Dios, a día de hoy ya tenemos más información, cada vez hablamos más de ello y, por tanto, si queremos nos podemos hacer responsables, ¿no?, de esta parte. Entonces, que tú lo cuentes así, ¿no?, con esta amabilidad, con esta claridad, ¿no?, que digas, ojo, el niño tiene los mismos derechos a ser cuidado, a ser tratado, a preocuparte por él. No está en una posición de, bueno, no importa, bueno, no pasa nada, bueno, como no se queja, bueno, como es pequeño, bueno, no, es que es un ser humano, volvemos a lo mismo de antes, ¿no?, que requiere toda la atención y todo el cuidado que le darías a otra persona que sí que probablemente se quejara, ¿no?, más alto y más claro, si no lo hicieras, ¿no?, con él o con ella. Entonces, Sí. me parece fundamental empezar a tomar conciencia de todo esto, ¿no? O sea, como tú decías, no hace falta irte a lo emocional, es que vamos a quedarnos en lo fisiológico, es que ya solamente lo fisiológico es súper importante, ya si nos vamos a lo emocional. Y como tú dices, wow, o sea, te doy seguridad emocional, es que para mí, o sea, eso sería, no sé, que te ha tocado la lotería, ¿sabes lo que te digo? O sea, Sí, o sea, sí, crecer con seguridad emocional, o sea, crecer sabiendo, como tú decías, que me quieren, ¿no? O sea, que tal cual soy y que me dan mi lugar, ¿no? Que me dan mi lugar, ¿no? Que me respetan tal cual soy. Eso es, yo creo, mm, que es la cosa por la que todos los adultos que hemos hecho terapia nos pasamos luchando el resto de nuestra vida, por pararnos a pensar cada día y decir, a ver, Iciar, date tu lugar, Iciar, date tu lugar, ¿sabes? O sea, Iciar, sé quién eres, Iciar, quiérete como eres, ¿no? Es esto, ¿no? Es esto, si nos cultiváramos desde estas premisas que tú nos das, pues, ¿no?, andaríamos todos más regulados emocionalmente y no, ¿no?, a la que viene totalmente sí, exaltados, ¿no? sí. Lo que pasa, también tenemos que ser muy comprensivos y comprensivas con nosotras mismas, Totalmente, porque nadie dijo que fuese fácil, ¿no? totalmente. Y, y también en disciplina positiva, fíjate lo maravilloso que es ICIAR, porque no se habla de culpa, Qué bien. sí que se habla de De responsabilidad, responsabilidad, exacto. pero es que no elegimos dónde nacemos, no elegimos el estilo educativo con el que hemos aprendido a crecer, no elegimos nuestra familia, tenemos unas cartas y con esas tenemos que jugar. Entonces, yo estoy convencidísima de que todos los padres, todas las madres lo hacemos lo mejor que podemos. Con lo que tenemos, que fallamos, sí, pero vamos a dejar el látigo, vamos a dejar de fustigarnos, vamos a aprender y vamos a decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar? Partiendo desde ahí, de que Sí, todos somos humanos, de que todos nos equivocamos, de que no somos perfectos. Es que aquí no hay nadie que sea perfecto, ni en educación de sus hijos, ni en ningún otro ámbito, ¿no? Entonces, mirarnos con cariño, ser conscientes de que nos hemos podido equivocar, de que somos responsables, de que las cosas pues, puedan ir a mejor, exacto, pero desde esa mirada mucho más cálida, que a veces somos nuestros peores totalmente. críticos, ¿no? Y bueno, pues sí, sabiendo que podemos hacer las cosas, que está bien pedir ayuda, que es muy valiente pedir ayuda cuando uno no puede pues resolver aquellas cosillas que necesita, que es muy valiente, y mirarnos con ese cariño, ¿no? Con esa comprensión de, bueno, me he podido equivocar, voy a ver si puedo hacer un poquito mejor, ¿no? Totalmente. Mira, me ha encantado porque la primera psicóloga que yo tuve, Isabel Serrano Rosa, era de disciplina positiva. De hecho, ella se llama En Positivo, sí, su consulta. Y yo, esta frase que tú acabas de decir, que es, no quiero hablar de culpa, hablo de responsabilidad, yo me la grabé a fuego porque, claro, probablemente uno de los lastres que más arrastras, ¿no?, con el maltrato y con el abuso sexual es la culpa, la vergüenza y la culpa. Algo que te... O sea, es
horroroso estar cargando con eso. Entonces, en la medida en la que yo simplemente quité de mi vocabulario la palabra culpa, pero en mí, hacia mí y hacia otro, ¿no? Cada vez que alguien hacía algo mal. Y hablaba de lo que tú has dicho, de responsabilidad. Ay, Dios, cómo cambiaba la manera en la que yo me trataba y en la que trataba al otro, porque ya no estás con el Claro, dedo juzgando y culpando, sino que estás diciendo, ok, lo que tú has dicho, ¿no? Nos equivocamos, no somos perfectos, no pasa nada, pero sí somos responsables, ¿no?, de las consecuencias de nuestros actos, por tanto, bueno, voy a ver cómo consigo cambiarlo. Entonces es una mirada tan diferente y muchísimo más amable que a mí, claro. vamos, o sea, ya te digo que me la llevé conmigo, pero desde entonces hasta hoy, qué bien que la hayas recordado y que la hayas traído aquí, Carmen, me encanta, me encanta. Sí, sí, es así porque a veces, pues como familias, ¿no? También nos vemos con esa mirada de otro por encima del hombro y dices, oh, si todos fuésemos un poquito más amables con los demás, Exacto, ¿verdad, Iciar? exacto, Pues no sabes qué lleva en su mochila, pues lo está haciendo lo mejor que puede, pues exacto, echa una mano en vez de poner una piedra, ¿no? Pues exacto. de eso se trata. Qué, Y qué interesante y que, pues eso, ¿no? Que mirada tan diferente con relación a herencias, ¿no?, que tenemos todos de, bueno, y a su vez nuestros padres que traían, ¿no?, también formas eso, heredadas de educar y de concebir la vida, ¿no? claro, las Entonces, prioridades en aquella época eran otras, entonces totalmente. pues no se puede juzgar con los ojos de hoy a una situación de otra persona, ni mucho Sí, menos. sí, Entonces, pues ser comprensivos, ser pues empático. esa manera, ¿no?, de intentar comprender y desde ahí pues ser responsables en otras cositas, como lo que contabas tú. Es que es Totalmente, totalmente, qué bueno. Gracias, Carmen, por por este aporte tan interesante. Entonces, si tuviéramos bueno, que abordar o que hablar de lo que ves tú, de lo que percibes tú hoy en los niños, las niñas, los adolescentes como problemas principales, ¿qué retos estás viendo tú por resolver y cómo puede ayudarlos la disciplina positiva, Carmen? pues fíjate, Iciar, quizá me equivoque, pero yo creo que los niños se sienten muy solos. Porque ya no se trata, claro, para llevar a cabo todo esto de lo que estamos hablando se necesita presencia. Evidentemente es muy difícil vincular, conectar emocionalmente con otra persona si no estás. Eso para empezar, ¿no? Es muy complicado para las familias porque se ha pasado de educar en tribu, digamos, con el apoyo de muchas personas, de familia extensa, y se ha pasado a educar como muy en soledad, ¿no?, por diferentes motivos, pues las familias también se encuentran como más perdidas, más solas, y es verdad que la falta de apoyo pues hace que te cuestiones, que te preguntes, Sí, y claro, si no tienes a alguien que te eche una mano de vez en cuando también es muy complicado. Hay una frase de Marisa Moya que es preciosa y es que la infancia se cuece a fuego lento, y es que las prisas pues son incompatibles con la infancia y el ritmo que llevamos como adultos es que no da tanto pie a pararte, a mirar, a tocar, a conectar, a jugar, a vivir. Es que vamos como máquinas y la infancia se nos pierde ahí y hay muchos niños que realmente se sienten solos. Y yo creo que una de las o de los retos que tenemos a día de hoy es esa presencia y el que se sientan acompañados. Que se sientan acompañados, no que lo estén, porque una cosa es ¿no?, lo que observan y otra cosa es lo que perciben o lo que interpretan, pero el sentirse que si necesito tengo a, o me gusta pasar tiempo con, o puedo contar con mi padre, con mi madre, eso es muchísimo. Y ya de cara, pues cuando pasa la infancia, a la adolescencia, que ya comenzamos otra etapa, ¿no? En esa situación, el que se sientan acompañados o que estás para ellos, yo creo que es súper importante. Y muchas veces buscan esa falsa conexión en redes sociales y es una falsa conexión. O sea, no, la mirada de otra persona jamás puede sustituir cualquier tipo de interacción en un ordenador, ¿no? Entonces, yo ahí sí que creo que como adultos tenemos un papel para mirarnos, para reflexionar y para decir, bueno,
qué está pasando con nuestros niños, con nuestros adolescentes, porque algo no va bien, ¿no? Entonces, el poder estar presentes y disponibles, sobre todo, pues es un reto a día de hoy. Jo, no lo puedo compartir más, Carmen, porque es que, como tú dices, puedes estar compartiendo un espacio pero no estar con él o no estar con ella, ¿no? Entonces, la persona, da igual que seas un niño, que seas un adulto, tú lo sientes cuando alguien está para ti. Y cuando alguien está para ti, no hace falta que estés todo el rato hablando, no hace falta que estés compartiendo una actividad, simplemente estás presente para esa persona, ¿no? De modo que si en un momento habláis, o si en un momento jugáis, o si en un momento dais un paseo, estás, ¿no? Entonces, el sentir que hay alguien de verdad ahí para ti es, para mí, o sea, la base del apoyo, ¿no? O sea, de que cuando a mí me pase algo, da igual lo que sea, que me genere dentro cualquier tipo de inquietud, yo te lo comparta. Y en el momento en el que te lo comparto, yo ya me estoy salvando de miles de peligros que me puedo encontrar, da igual, ¿no? En la escuela, en las redes, donde sea, ¿no? Entonces, claro, cultivar eso es vital para protegerlos, ¿no? O sea, porque dices, más diálogo, sí, pero es que el más diálogo se genera desde aquí, desde lo que estamos hablando, desde una presencia de verdad, ¿no? Entonces, es muy complicado, como tú decías antes, porque vivimos en una sociedad una manera de vivir tan exigente con el tema laboral que como los padres, madres dicen, ya, ¿y cómo lo hago? ¿Sabes? Claro. Entonces, yo creo que eso, que estamos de verdad intentando hacer encaje de bolillos entre de verdad tener este tiempo de verdad con nuestros hijos, de presencia, de vivencia real con ellos y cumplir con nuestra parte laboral, ¿no? Entonces es tan complicado que el resultado acaba siendo esto que estamos diciendo, ¿no? Niños que sufren una soledad que evidentemente si la soledad no la sabes gestionar de adulto, pues anda, la vas a saber gestionar de niño, pues la buscan en otro lado, la atención que creen que les falta la buscan en otro lado y nos encontramos con toda la problemática de contactos con desconocidos por redes sociales que tan en peligro los ponen, ¿no? Bueno, en redes sociales o en videojuegos o en lo que sea, ¿no? Que estén. Entonces realmente es algo muy para pensarse, ¿no? O sea, cómo debemos cambiar, ¿no? Como sociedad realmente el trabajar por la conciliación laboral familiar desde este ángulo de es que nos estamos cargando la familia, ¿no? O sea, es que así no, desde luego no vamos a ningún lado. Yo este peso que tú dices de que te recaiga todo sobre ti y no lo compartas con la tribu, yo cuando criaba a mi hijo, que realmente le crió sola, yo muchas veces lo pensaba, decía, Dios, cuánta responsabilidad es y cuánto peso sentir que cada decisión suya soy yo, ¿no? Constantemente quien la toma y por tanto o sea, dices todo el rato, joder, que sea lo mejor, ¿no? No para él, pero es algo que tiene mucho peso sobre una sola persona. Entonces, eso nos sitúa como adultos también en una situación complicada a día de hoy. Entonces, realmente no lo tenemos nada fácil, ¿no? Y entonces más deberíamos apoyarnos, ¿no? Y generar más esta sensación todavía de tribu que tú decías, ¿no? Que hemos perdido, ¿no? Sí, de esa tribu que sostiene, esa tribu que apoya, que ayuda, que puedes tomar tu tiempo para respirar, para soltar, para sentirte acompañada, apoyada. Es que eso es fundamental en la crianza y en la vida, diría yo, Totalmente. porque se necesita, porque somos seres sociales, porque necesitamos de otro hombro. Es que es así. Y en tema de crianza, pues con todo lo que supone, decías tú, ¿no? Las responsabilidades, las decisiones. Claro, es que es una personita a tu cargo y además en disciplina positiva que siempre se ve como a largo plazo. Porque si nos preguntamos qué habilidades, qué cualidades regalarías a tu hijo o a tu hija para que el día de mañana pues sea una persona que pueda contribuir, que pueda, ¿no?, ser provechoso para su sociedad, y si nos paramos a pensar, se nos llena enseguida, ¿no? Pues yo le regalaría el respeto, o la asertividad, o la tolerancia. Pues yo para mi hijo me gustaría que fuese libre, que pudiese decidir, ¿no? Empezamos a buscar cualidades y se nos llena una lista enorme, ¿no? Y luego decimos, vale, ¿y qué retos tengo hoy, a día de hoy, con mi hijo, con mi adolescente?
pues que no me hace caso, que no pone la mesa, que chilla, que no sé qué, también se nos llena esa lista, ¿no? Entonces, si somos capaces de entender que todos esos retos del día a día son oportunidades que como adultos tenemos para sembrar un poquito de lo que queremos conseguir en el futuro, también la mirada va a ser distinta. Porque la respuesta que des a todos aquellos retos que tienes en el día a día va a estar enfocada a consentir pues, que tu hijo sea más autónomo, más respetuoso, más empático, más tolerante. Y claro, para eso tenemos que ser el ejemplo y tenemos que resolver nuestras cosas día a día de esa manera para poder enseñarlo. Entonces es un camino más a largo plazo, no es inmediato como pueden ser castigos o premios, que es una manera más habitual, ¿no? No tiene nada que ver con esto. Es a largo plazo y como ejemplos, ¿no? Entonces cuesta, pero claro, merece la pena, merece la pena. Me parece un ejemplo precioso el que has puesto y un consejo, porque cuando es otra cosa también que hemos heredado mucho, ¿no? El querer llevar razón, ¿no? O sea, cuando discutes o cuando surge un conflicto, nadie nos ha enseñado tampoco a nuestra generación a resolver conflictos ni a entender de verdad los conflictos, ¿no? Entonces, lo que hemos heredado es que sí o sí uno tiene que quedar por encima, uno tiene que acabar llevando la razón y uno tiene que acabar saliéndose con la suya. Entonces, claro, esto se convierte en un infierno cuando estás en la edad de la adolescencia con tu hijo, porque él lucha y lucha y lucha por reafirmarse y evidentemente entonces pues muchas veces no está de acuerdo contigo y tú por tus narices tienes que tener razón. Entonces yo me acuerdo que cambió tanto nuestra relación entre mi hijo y yo cuando yo me apegué de esta burra, o sea, cuando yo dije, a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que te lleva todo el rato, ¿no? a salirte tanto de tus casillas y a ponerte de esta manera porque yo lo digo, porque esto es así, porque yo que lo he vivido tal? O sea, este ánimo prepotente, ¿no? Que nos entra por tener más vida, más años, más experiencia, porque estoy ya tal. Y de repente decir, si es que da lo mismo lo que tú hayas vivido, es que no lo has vivido con él. Y eso desde otra perspectiva, su perspectiva es una diferente a las que tú hayas podido vivir hasta ahora y es otra generación, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que, bueno, pues la prepotencia es una cosa que se trabaja como cualquier otra y además que es algo también que heredas, ¿no? De un patrón familiar y empiezas a decir, bueno, venga, cada vez que surja una discusión, voy a hacer un pequeño esfuerzo por lo que tú acabas de decir, ¿no? Por el lugar de entenderlo como un conflicto, tengo que tener razón y que me salga la parte prepotente, decir, ¿qué puedo trabajar? ¿Qué podemos trabajar los dos en este momento en el que estamos discutiendo? ¿Qué puedo trabajar yo misma? ¿Me puedo trabajar precisamente el no ser prepotente con él? Y por tanto, seguro que si yo dejo de ser prepotente, consigo que él tampoco lo sea conmigo, que no le salga de su prepotencia. Bueno, pues esto fue dicho y hecho, Carmen. O sea, cambió de tal manera nuestra manera de hablar y nuestra manera de discutir desde ese momento, porque los niños necesitan referentes. Entonces, si tú como adulto, claro, eres su madre, pues ¿qué otro referente va a tener en su casa? De repente, ¿no? Dejas de ser una prepotente que quieres tal para decir, bueno, pues cuéntame, venga, cuéntame cómo lo estás viendo tú. Venga, que de verdad no voy a decirte yo tengo más razón, no, venga, que a lo mejor tienes la razón tú, o no se trata de tener razón, simplemente de entender tu punto de vista y el mío. De repente, cuando te bajas, ¿no? Este nivel de tensión y te hablas de una manera mucho más amable, es que su mirada era otra, es que su manera de hablarme era otro. Y entonces empezamos de verdad a superar los dos esta manera tan dura, ¿no? De tratarnos cuando discutíamos, y a mí me hace súper feliz, ¿no? O sea, el tomar conciencia de lo que tú dices. ¿Qué podemos trabajar? Venga, ¿qué le quiero dar? ¿Qué le quiero dar? No le quiero dar prepotencia, lo que le quiero dar es precisamente todo lo contrario, ¿no? Pues el respeto a la palabra del otro y tal. Pues venga, voy a empezar por yo darle respeto a su palabra, ¿no? Entonces es precioso. Y qué difícil, ¿eh? O sea que sí, Sí, claro, sí, sí. sí. Pero me Además encanta. es que en esas luchas de poder nadie sale beneficiado. O sea, en una lucha nadie sale beneficiado, ¿no? Absolutamente. Y es eso, es que queremos enseñar el día de mañana, pues vamos a ponerlo en práctica hoy. Claro, Es como un gimnasio de vida, es cuestión de oportunidad, de oportunidad, de oportunidad. Y, totalmente. y de ver también el error como una manera de aprender,
como una oportunidad de aprendizaje. Sí. Eso también a las familias nos puede costar mucho porque lo que decías, tú eres más mayor, ya lo has vivido, lo ves venir, pero claro, tendemos a rescatarles y en realidad tienen que darse cuenta y asumir según qué decisiones, según qué errores, ¿no? Y decir, vale, pues todo tiene su después. Entonces, en realidad se aprende así, ¿no? En base de errores, no para castigarles después, sino para decir, bueno, pues esto ha sido una oportunidad, ¿qué has aprendido? ¿Qué harías diferente la próxima vez? ¿Cómo te ha hecho sentir esto? ¿No? Desde ese punto de, vale, yo te acompaño. No te voy a decir qué tienes que hacer, porque, y más en la adolescencia, basta que sea lo contrario, ¿no? Porque están buscando su identidad y están rompiendo ahí esos límites que cambian también por desarrollo. Es que es así, se necesita, ¿no? Se necesita para individualizarse. Exacto. Y como papás y mamás pues tenemos que estar ahí. Y que comprender esa etapa, ¿verdad? Que es que muchas veces, ahora eso tenemos mucha más información, pero es que antes era, pues con calificar la adolescencia de rebeldes, es que tal, ya teníamos bastante, ¿no? Ahora entendemos la adolescencia de otra manera, ¿no? Y les damos, ¿no? También otro Claro, permiso, ¿no? De ser como son, como sí, adolescentes, ¿no? sí. Y Y de comprender, pues, sobre todo el desarrollo del cerebro, ¿no? También ayuda mucho a los papás a comprender, pues, qué cosas pasan en cada etapa, qué sí, puedes esperar de cada etapa. sí. Y claro, dices, vale, que es que la corteza prefrontal no madura hasta los veintitantos. Vale, pues ya me quedo más tranquilo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces eso también ayuda. Y Totalmente. entender la adolescencia no como, a veces me dicen, ¿no? Como una enfermedad que hay que pasar. No, no, o sea, la adolescencia es maravillosa. Si es que es un camino, esa pasión, esas ganas de comerse el mundo, es que eso es maravilloso, ¿no? Entonces hay que entenderlo pues como lo que es, una etapa con sus características y poder sacar de ello lo mejor, aprovecharlo. Pero sí, Totalmente. claro, cuando estás peleando con tu adolescente, ya No es tan se ve de fácil. otra manera, ¿no? Totalmente. Y además de la soledad que nos decías, porque todo esto venía del problema, ¿no? Que percibes de la soledad en niños, niñas, en adolescentes, ¿qué otro problema ves realmente para ti muy evidente, ¿no? Ahora mismo en ellos? Pues fíjate, Iciar, que destacaría la poca tolerancia a la frustración. Ah, bueno, El quiero todo ya sí. y lo quiero ya. Y esto se puede aplicar a cualquier ámbito. A cualquier ámbito. Entonces, claro, la vida no va así. La vida es otra cosa. Hay que esforzarse para conseguir las cosas. Necesitas tiempo, necesitas cultivar. Lo mismo las relaciones que los estudios, Sí. que la amistad, todo necesita tiempo. Entonces, hay muchos chavales que están acostumbrados a querer las cosas ya y de una manera también como muy individualista, ¿no? El ya, yo, Sí. bueno, esto es un problema. Esto es un problema. Hay que mirar al otro. Hay que hacerse responsable de lo que hacemos y decimos y de cómo la otra persona reacciona ante eso. No podemos decir yo solo tengo derechos y no tengo ninguna responsabilidad, ¿no? O sea, hay que cultivar esto y Sí. cultivar autonomía, no darles las cosas hechas, sino si tú puedes hacer algo, hazlo. Tan simple como eso, ¿no? El que decía Dreykus, no hagas por un niño aquello que él es capaz de hacer ya. Totalmente. O sea, si desde pequeñito puedes abrocharte ya los botones, hazlo, yo te enseño cómo. Tú hazlo, tú inténtalo. Si no te sale, ya te lo vuelvo a explicar, pero inténtalo, hazlo, ¿no? Eso tiene que ver también con la autoestima, con el yo soy capaz de ese sentimiento de lo he conseguido, lo he logrado, se iguala con pocos otros, ¿no? Sí. Y sin embargo, vamos muy encima, resolvemos las cosas antes de que pasen. En los centros educativos pasa mucho también, que me dicen los profes, no, es que a veces vienen, en lugar de resolver el examen con ellos, vienen los padres. Entonces, pues estás en la facultad, o estás en la universidad. Sí, sí, vienen a las tutorías. Claro, hay que cultivar esa autonomía.
esa independencia, esa capacidad, ese sentimiento de logro, de lo hago porque puedo, porque si no, no se construye la autoestima saludable tampoco. Si no tenemos oportunidades para desarrollar todo de lo que somos capaces de hacer, estamos negando a la infancia también que se desarrollen como deben. Totalmente. Entonces, bueno, pues hay que cultivar muchas cositas. El mirar por el otro, el contribuir, el qué puedo aportar yo a la sociedad para que funcione el mundo un poquito mejor. No ya cambiar el planeta porque a nivel individual es tan complicado, pero si tú tienes una parcelita de poder, ¿de Sí, cuánto es? ¿De 1 metro? Pues 1 metro, pues vamos a cultivar ese metro, sí, ¿no? sí. Pues hasta donde cada uno llegue, pero ¿qué puedes hacer para contribuir, para que tu familia sea mejor, para que en tu barrio las cosas funcionen mejor, para que en tu escuela todo vaya mejor, tus amigos, no sé, ese sentido, ¿no? De yo puedo contribuir, de la manera que sea, porque cada uno tiene, ¿no?, unas cualidades, unas fortalezas, pero desarrollarlas, no solo a nivel individual, sino aportar para que el mundo vaya un poquito mejor, cada uno en lo que pueda, pero no ese sentimiento tan individualista. Quizá por ahí, tía, yo lo vería como un reto a trabajar Sí, también. totalmente. A trabajar desde las familias y a trabajar desde el propio sistema educativo, que muchas veces es que el propio sistema está basado o les impulsa a ese individualismo, a esa competitividad, en lugar de un espíritu mucho más colaborativo, mucho más generoso, mucho más de trabajo en equipo, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que están mamando de nosotros como sociedad también ellos, ¿no? Entonces, es replantearnos también como adultos qué ven, ¿no? O sea, qué les damos y intentar potenciar todas estas cualidades que tú dices que me parecen fundamentales. Eh, no solamente para abandonar tu esta postura individualista, sino de verdad para dar tú más sentido a tu vida, ¿no? Porque, Claro, porque para mí, por lo menos, solamente cobra sentido la vida en la medida en la que aportas y otros sienten esa ayuda que tú das, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que es dar sentido a tu vida, ¿no? O sea, en todo lo que tú has explicado. Y me parece que es, o sea, no podemos hacer otra cosa mejor como sociedad que darles sentido, ¿no?, a sus vidas, ¿no? Que ellos se den cuenta de qué es lo que me puede dar sentido a mí, ¿no?, como persona. Jo, pues trabájalo, ¿no? Que como tú dices, que no hace falta ir con una bandera ahí a cambiar el mundo. O sea, en tu terreno, solamente cambiando tu pequeño espacio, estás haciendo una contribución fundamental a la vida, ¿no? Con lo cual me parece, vamos, o sea, fundamental y precioso, desde luego. ¿Y qué más, Carmen? ¿Alguna cosa más que quieras que veamos y que pongamos el acento en ello respecto a qué podemos hacer, ¿no? También nosotros como adultos, ¿no? pues revisarnos primero. Yo creo que eso es muy importante. Sí. Poder revisarnos, ser conscientes de, pues sí, de debilidades, de fortalezas, pero sobre todo el tener la oportunidad de conocer que hay otra manera de hacer las cosas, que sí que se puede y que, como decía antes, es muy valiente poder pedir ayuda Sí, sí, y que en definitiva traemos al mundo a criaturitas y si queremos lo mejor, ¿no?, para esas criaturas, queremos que crezcan, que se desarrollen, que sean autónomos, que puedan vivir dentro de lo que cabe felices, entre comillas, felices, ¿no? Que, que podemos hacerlo y bueno, que tenemos que ayudarnos mucho entre todos, conocer de qué va esto del respeto que decías tú, totalmente. ¿no? Y apostar por ello, apostar porque esta manera de educar desde el respeto, desde esa amabilidad, desde esa firmeza, a largo plazo da resultados y a corto también. Lo Sí. que pasa que nos enfocamos en el futuro, ¿no? En esa persona, yo me imagino a mi hijo, a mi hija, cuando sean mayores, cómo me gustaría verles, cómo me gustaría que fueran. Pues todas esas cualidades poder trabajarlas en el día a día. Me parece precioso. Y lo que dices de repensarnos, quitándonos la culpa, como decíamos antes, ¿no? O sea, yo me puedo cuestionar a mí misma, me puedo cuestionar mis creencias, me puedo cuestionar cómo me comporto, me puedo cuestionar mis actitudes, sin sentirme culpable, diciendo, bueno, o sea, reconozco que, oye, yo hasta ahora creía esto, porque, bueno, pues toda la vida se ha creído esto en mi casa,
Pero ¿qué sentido tiene? Oye, ¿de verdad esto tiene algún sentido? Que yo siga siendo fiel a esta creencia o a esta manera de comportarme. O sea, simplemente desde la tranquilidad cuestionármelo, ¿no? Decir, oye, ¿tiene sentido, ¿no? Que yo siga haciendo esto porque era lo que hacía siempre mi familia o porque es lo que hace todo el mundo, entre comillas. O eso, ¿no? O me puedo permitir cuestionármelo y cambiarlo. Es que ya solamente ese ejercicio me parece que es permitirte liberarte de unas cadenas, ¿no? Que te llevan atada toda la vida diciendo, no, bueno, es que, claro, ¿cómo lo voy a hacer de otra manera? Si en mi casa siempre se ha hecho así, si la gente siempre lo hace así. No, perdona, pero ¿y tú? O sea, ¿tú quieres seguirlo haciendo así? ¿Tú quieres seguir siendo fiel a esta creencia, tal? Entonces, solamente el permitirnos, ¿no? Como tú dices, ¿no? Me voy a repensar un poquito, me voy a ver, ¿no? A ver qué de mí de verdad, ¿no? ¿Es esto o no es? ¡Buah! O sea, ya me parece un adelanto impresionante para conseguir todo lo que tú nos has contado hoy. De verdad, Carmen. Y es muy difícil y es muy valiente, Iciar. Es muy difícil porque, claro, estás echando la vista atrás, ¿no? Y eso te lleva a darte cuenta de según qué cosas y cuestionar o por lo menos poner en tela de juicio, ¿no? Tantas cosas que has venido arrastrando. Entonces, detener ese proceso y decir, comienzo uno nuevo, es muy valiente, es muy valiente. Y lo que hemos dicho siempre desde la responsabilidad, Sí, nada de culpa. eso es. Todo el mundo lo hace lo mejor que puede, ya bastante tenemos, ¿no? Para echarnos a la espalda, pues hay que ser más amable con una misma, más comprensiva y a partir de ahí ya surgirán más cositas, pero desde ese perdón también que nos Sí, podemos dar a nosotros mismos sí. y desde esa amabilidad, de tratarnos con cariño, porque es que no nos merecemos otra cosa tampoco, ¿no? Totalmente. Pues yo te agradezco en el alma, Carmen, porque este ratito, no sé, solamente tu manera además de hablar tan dulce y tan amable y tan clara, me ha encantado y yo creo que es una visión de verdad de cómo tratarnos a nosotros mismos y cómo tratar y educar a nuestros niños, adolescentes tan humana, tan completa, tan profunda, que me encanta que nos la hayas compartido hoy, de verdad, te lo agradezco en el alma. Yo gracias a ti, sabes que tenía muchas ganas Sí, sí. de estar aquí contigo y para mí es un placer. Qué bien. Muchísimas gracias, Carmen. Te mando un abrazo muy grande. Igual, igual, Iciar. Hasta luego, Carmen. Adiós.